Pues ahora sí, esta es pues la primera clase de econometría, la sección 1 de este 2022, ciclo 2. Y lo que vamos a hacer es ver MCO de manera manual. Para eso les envié, se acordarán ustedes, eh, un Excel. Lo voy a abrir en este momento y voy a mostrar mi pantalla. Aquí está. Ya deberían de estar viendo mi pantalla. Eh, y en este caso abro desde el propio navegador. Voy a abrir el Excel que les envié, este que dice econometría 1, ejercicio uniecuacional. Ahí está, lo abro. Y ahí lo tienen, ¿no? Entonces lo que vamos a repasar de conceptos es lo siguiente. Primero, vamos a ver el concepto de media para ir desde cero, varianza, desviación típica, covarianza, correlación, el estimador beta 1 y beta 2 y el coeficiente de determinación. No creo que haya tiempo, pero si hay tiempo podríamos ver esta cuestión de estimación matricial, es decir, todo lo mismo, pero con álgebra de matrices. Eh, bien, vamos pues entonces a plantear estos primeros conceptos de lo que es una media, de lo que es una varianza. Primero decir que la media es una medida de centralidad, no es la única, está la mediana, está la moda, y bueno, pues aunque es un recordatorio, pues yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron, pero sería bueno plantearlo desde una vez. ¿Por qué es importante esto de la media? Ahí por deferencia les pongo grande la fuente para que lo vean bien. Porque es importante la media, no la moda, no la mediana en este caso. Porque la econometría que estamos implementando, que no es la única, eh, hay una econometría más robusta que se basa en la mediana, no en la media, pero lo que tiene la media, a diferencia de la mediana, es de que tiene ciertas propiedades que nos permiten hacer más fácil la cuantificación de algunas medidas. Voy a mostrarlo eh, con un ejemplo muy simple. Tenemos estas observaciones. Claro, la mediana, en este caso, ordenado de menos a más, es evidente que va a ser la 2. ¿Por qué? Porque es la parte central de una ordenación ascendente. Ese es el concepto de mediana, la observación central de una distribución ascendente. Entonces aquí está la distribución ascendente. Claro, aquí podría tener 1.000.000 de datos. Busco la parte central y esa es la mediana, pero en este caso, para efectos ilustrativos, tenemos una ordenación ascendente. Desde luego pude haber puesto aquí el 4, pude haber puesto algún otro número aquí, pero en cualquier caso el ejemplo es, insisto, ilustrativo. Entonces la mediana estaría aquí, no existe moda porque no se repite ningún número. Si hubiese tenido, por ejemplo, esto, desde luego la moda hubiese sido 2, la mediana también hubiese sido 2, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, creo que queda claro que la moda es el número que se repite más dentro de una distribución. Ahora bien, para sacarla del promedio, ustedes saben que simplemente es sacar la sumatoria de todo esto
y dividido en este caso por el número de observaciones, que en nuestro caso es 3. Por supuesto, la media, es 2. Ahora bien, si por alguna razón, y esto insisto, aunque parezca una nimiedad, aunque parezca por ahora una cuestión tan simple y tan infantil, si yo pusiera aquí un 5 o un 10 para exagerar, esto sería algo así como un outlier, un punto atípico. Después de tener dos observaciones que van incrementándose en una unidad, de repente hay una, la tercera, que se incremente respecto a 8 unidades. Esto hace que la media sea de 4.33, ha crecido pues más del 100%. Era antes 2, ahora es 4, ha crecido más del 100% la media, pero la mediana no se ha movido ni un ápice, sigue siendo 2. Esta propiedad que tiene la mediana de no moverse o ser menos sensible a estos outliers es una buena propiedad para alguna medida o para algún tipo de estadístico que nos interese. Pero, insisto, vamos a ver la propiedad que tiene la media sobre la mediana para poder hacer esto. Bien, vamos a calcular ahora las desviaciones. Desviaciones. Y en este caso va a ser la desviación de la observación menos la media. Fijo con F4. Y claro, tengo esto, ¿no? Corro la fórmula. Tengo esto. Ahora bien, regreso aquí al punto de que este era 3. Claro, la sumatoria de las desviaciones siempre va a ser 0. Siempre. Ahí está. Incluso en el caso de que hubiese tenido aquí el 10, eso no se modifica. Es una propiedad interesante a tomar en cuenta. La sumatoria de las desviaciones siempre es 0. Siempre. Así tuviese 1000 datos, siempre la sumatoria de las desviaciones es 0. Ahora bien, estas desviaciones que se suelen poner, si esto es x, en desviaciones podemos tener la notación de x minúscula. Si nosotros ponemos x al cuadrado en desviaciones, tendría que elevar esto, desde luego, al cuadrado. Ya no me va a dar una sumatoria igual a 0. Ese es el asunto. Ya va a ser diferente. Regreso al caso de 1, 2, 3. Ya tengo entonces una desviación cuadrática. Le voy a poner así. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se está grabando la clase. Sí, así es. ¿Por qué? Eh, bueno, a mí no me aparece que está grabando, no sé si Ah, bien. solo a mí. Sí, no te preocupes. Fíjate que por una serie de experiencia, pero sí estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, Ah, bien. Mira, lo que sucede que por una serie de experiencia, pero bueno, lo voy a poner. eh, Trato yo de grabar eh, la sesión en este programita que se llama Actube Catcher, eh, independientemente de que si la grabo o no en lo que es propiamente Meet. Entonces, una vez que la grabo, esta la subo a YouTube para disposición de ustedes. De esa manera no dependo de Meet, ¿no? Lo hago porque a veces, por alguna razón, la sesión la creaba otra persona y luego me daba complicación de poder darle esto que me estás diciendo tú, pero que lo voy a poder hacer yo porque esta vez sí creé yo esta sesión. Entonces déjame, lo hago, aunque insisto, siempre voy a tener el resguardo
de poderlo grabar independiente de, de Meet. Entonces sería, si no me recuerdo, tabs, grabar reunión, iniciar grabar, iniciar. Ahí está. Ok. Bien, entonces... Bueno, le agradezco. No, de nada, gracias a ti. Entonces teníamos esta cuestión de que estamos viendo por qué diablos la media es, pues, lo que se utiliza más en econometría, la econometría clásica, y no la mediana o no la moda. Ya digo que la medida de centralidad moda y mediana son menos sensibles a estos puntos atípicos, y este argumento sirve para crear un tipo de econometría que le llaman robusta, ¿de acuerdo? Que es menos sensible a estos puntos atípicos, muy propios de tener en las observaciones reales, ¿no? De repente el crecimiento de El Salvador puede ser 2% como media, y de repente por ahí, por alguna razón, modifican las estadísticas a modo, ahora que ya quitaron la Digestic, y pues crean un crecimiento por alguna razón estadístico de 10%. Este punto atípico puede modificar muchas de las regresiones, de los análisis en econometría o análisis estadísticos en general, y esto puede ser un problema. Bueno, pero pasa algo con la media que no pasa con la mediana. Y es que, vean ustedes que tenemos que las desviaciones en este caso son 2. Aquí está. La sumatoria de las desviaciones es 2. ¿Qué hubiese sucedido si hubiese obtenido yo la mediana como medidas de centralidad? Lo voy a hacer por acá. Entonces lo voy a poner con otro colorcito para que vean ustedes que es diferente. Lo voy a poner en rojo. Entonces diría esta observación menos la mediana, que ya sé que la mediana es 2, pero bueno, aquí la voy a tener que calcular, más mediana. ¿De qué distribución? De esta. En este caso sabemos que es 2. Pero, entonces digo, pues esta observación menos la mediana, F4, esa es la desviación respecto a la mediana. Y después, claro, saco esto al cuadrado también. Van a ver lo interesante. Entonces, elevo esto al cuadrado, evidentemente, y despliego las formulaciones, ¿no? Saco en este caso las sumatorias. Ahí está el cuadrado, ahí está el cuadrado, ahí está el cuadrado. Entonces, en este caso, pues da la casualidad que es 2. Pero ¿qué hubiese sucedido si por alguna razón esto hubiese sido 2.6? ¿Qué pasa con la desviación de la media? La sumatoria de las desviaciones cuadráticas es 1.30. Y en cambio la mediana es 1.36. ¿Qué hubiese sucedido si incluso esto es más corto? Que ahí la mediana, esta sumatoria de desviaciones cuadráticas, es mayor. Cierto, para algunos contextos, como ya comenté, si esto hubiese sido 10, es más pequeño en el caso de la mediana. Fíjense, incluso aquí, perdón, tenemos aquí las desviaciones al cuadrado son 65 y aquí 48. O sea que en este caso, más bien, en el caso
de las desviaciones concretamente, de las desviaciones cuadráticas, parece ser que la media es más potente que la mediana. En este caso. En otros, sin embargo, queda claro que no se mueve ni un ápice, como ya dije. Si yo tengo una distribución 1, 2 y 10, el promedio cambia a 4.33, como ya comentábamos antes, pero la mediana no se mueve ni un ápice. Es por eso que, por ejemplo, en contextos cuando hacemos la distribución del salario medio, si esto fueran salarios, fíjense ustedes, si fueran salarios, incluso voy a hacer esto. Voy a crear un clon. Creo un clon con control. Aprieto control, suelto y ya creé un clon perfectamente igual a la anterior. Pero ahora lo que voy a hacer es aumentar una observación. Esta la pongo como 3 y aquí pongo un separo y aquí pongo un 10. Y todo lo demás pues lo sigo copiando, ¿no? Entonces ya tengo ahí. ¿Qué pasaría si esto, por ejemplo, fueran los salarios? Voy a crear otra todavía. ¿Por qué? Porque para que tenga simplicidad el concepto de mediana, ustedes saben que aquí la mediana estaría entre 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a crear esa quinta observación. Entonces para esto creo, inserto aquí y voy a poner aquí, pues ¿qué les parece? 15. 15 y ahí está. Y me percato de que realmente esto sea así, ¿no? Ahí está. Este parece ser que sí, que está hasta B8. Esto lo copio también. Ahí está. Bien, ¿qué pasa si estos son salarios? Pues pasará de que en este caso la mediana evidentemente es 3. Sigue un concepto, una particularidad de que esta distribución está ordenada de forma ascendente, por tanto la mediana, la observación que está en medio de una distribución ascendente, es 3, en efecto. Pero se ha movido la media a 10.33. Esto puede hacer pensar que el promedio de los salarios, que antes pudo haber sido, fíjense ustedes, si este hubiese sido 4, este 5, pues si los salarios antes medios eran de 5 y ahora, en este caso, pues son esto, pareciera ser que ahora los salarios han crecido de 5 a prácticamente el doble, a 10, 9.3. Sin embargo, la mediana me dice que no. ¿Sí? La media creo que está entre 3 y debería ser entre 5, ¿no? La media ahora mismo es de 9.33. Porque fíjate, ay, Ajá, eso no debería ser entre 5. déjame ver, promedio. Tienes razón. Ahí está. 5.6, ¿no? Sería pues entonces la media, 5.6. Sí, porque antes estaba dividiendo, perdóname. Es 5.6. Aquí saqué ya la función. Luego lo hago otra vez. Promedio. Y ya no divido, ¿no? Pues ya con la función ya queda. La mediana, en cambio, también la saco con una función. Es a todas luces, estás de acuerdo que es 3, porque es una ordenación ascendente, y la observación media, o lo que queda en medio de esa distribución ascendente, pues es 3. Entonces, vean ustedes que ahora con estos salarios atípicos, uno 10, otro 12, o bien incluso uno 1000, la media crece 203, pero la mediana no ha crecido.
tiene otra propiedad la mediana, que lo que nos está diciendo es que el 50% de las observaciones, la mitad de las observaciones, tiene un salario hasta ese punto. Es decir, que en este caso, la primera persona, que es esta, la segunda, ganarían, ¿verdad? Hasta 3, no más de 3. Eso también es lo que nos está dando de lectura la mediana. Entonces, cuando tenemos una distribución de cientos de miles, es interesante calcular la mediana porque nos da dos lecturas. Una, el valor medio, pero otra lectura intrínseca es de que está implicando el 50% de las observaciones. Algo que no tiene la media. Vean ustedes que la media ha crecido por este efecto de 1000. Hace poco me llegaron los datos, extrañamente, de los salarios del IS. Estamos hablando, es más, aquí los tengo, se los voy a mostrar. Que yo recuerde, aquí los grabé. Déjenme ver, y si no los tengo aquí en mi memoria, déjenme la conecto a la memoria. Porque es interesante ese caso, porque tenemos datos reales para que se sorprendan y se enfaden. Estoy conectando la memoria. Aquí está. Y aquí tengo, o debería tener, estos datos del IS. Creo que los puse en otra memoria que tengo. Bueno, a ver si saco IS aquí. No lo tengo aquí en esta parte. Déjenme ver la memoria. Porque es una base de datos más amplia. Déjenme ver. Si de casualidad la tengo aquí. Vale la pena insistir. Pensé que la tenía más a mano. Creo que pesaba bastante. Pero nada más para que vean que soy muy terco. Y que esto lo envié en su momento. Lo voy a poner aquí. Se lo envié a la compañera Zaira. Y vamos a ver. Aquí está. Y vamos a ver. Aquí está. Estos son los datos. De hecho, aquí se recorta el mensaje. Lo voy a hacer más grande. Son datos del 2018. Este es el 1% que tiene mayor percepción. Es decir, que cotizan en el IS. Y bueno, pues estamos hablando del 1%, es decir, de 8,000. Por tanto, ¿verdad? Si esto lo multiplicamos por 100, tendríamos ahí
833,000. Esta es una muestra de casi 1 millón de gentes. Y esta es del 2018, la del 2022 es 900, casi 1,000, casi 1 millón. Pero este es el 1% más rico. Y está sectorizado. Y está fragmentado en femenino, masculino. En este caso son 7 sectores. Bien, ahí se ve la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Vale, pero hay una cuestión ahí de interés. Y es que el salario, aquí está, el salario de una persona, la que gana más, es de $60,000 al mes. Son datos reales, ¿eh? No son invenciones. $60,000 al mes, esto en 2018. Pero en 2022, este dato subió a 100,000 al mes. Y es lo que reportan, ¿eh? Vean que hay otra persona, en este caso 2018, que gana también 60,000, otra 48,000, etc. Este es el 1% más rico de los que cotizan en el ISSSTE. Desde luego no significa que sea una encuesta tipo EHPM, ¿no? Pero es interesante porque mientras la EHPM es lo que tú declaras, puedes ganar tú 100,000, pero pues tú declaras en la EHPM que ganas 50,000, ¿no? Pues es declarativa la EHPM. En cambio esta pues es lo que realmente estás ganando porque está vinculado a tu salario este registro. O si fueran de Hacienda, pues está vinculado lo que pagas de impuestos a tu salario. Ya no es declarativa, sino en este caso es taxativa. En este caso, pues también no es declarativa, sino es más bien un registro en toda regla. Es la diferencia que tiene la EHPM en términos de ingreso con otras encuestas. Pero vean ustedes que hay gente que gana eso, 20,000 al mes. Al mes. Claro, estos puntos atípicos son los que hacen que lo que comentábamos antes, pues esta media que tenemos se desvirtúe y entonces haga o piense que ha crecido mucho el promedio, ¿no? de las percepciones, cuando no es así, porque la mediana sigue siendo en este caso 3. Entonces imagínense, tenemos datos bien construidos. Si hubiese sido 5, pues la mediana es 3 y la media también. Pero si de repente hay un dato de 100,000 o de 60,000, pues la media me dice ahora que el promedio de la gente gana 12,000, cuando pues realmente es 3. Sigue siendo 3. Estos detalles son los que hacen, en los detalles está Dios o el diablo, como quieran, ¿no? Entonces, el punto aquí es que cuando ustedes tienen una serie de herramientas, saben que hay una diferencia entre medir una distancia con un flexómetro o medirlo con un láser, ¿no? Tienen diferentes propiedades, tienen diferentes usos para medir distancias, ¿no? Quieren medir cuánto mide una pared, y pues pueden utilizar el flexómetro o un láser, ¿no? ¿Cuál es el que da una medida más exacta? Pues el láser. Pero esto ilustra cómo en ciertos momentos es más adecuado medirlo de una forma que en otra. En este caso, dado estos puntos atípicos y que no representan un buen porcentaje de la población, pues es mejor en este caso la mediana. Pero ya digo, en el caso incluso que estoy mostrando aquí, vean ustedes que este es más pequeño que este. Voy a otra vez a poner aquí 5 y
vean ustedes que, bueno, en este caso coinciden si este fuera 6. Vean ustedes que aquí es menor la desviación cuadrática en media que en mediana. Si por ejemplo este fuese 8, sigue siendo, si no fuera tan simétrica como en el caso que mostras con 1, 2, 3, 4, 5, ahí coinciden, pero si por ejemplo estos dos fuesen 40 y este 500, pues vean ustedes que es siempre más corto que este. Esta propiedad es la que utilizamos y la ponemos entonces y la utilizamos acá. Bien, tenemos un ejercicio. ¿Qué ejercicio es este? Una vez justificado el uso de la media y no la mediana en este caso, por este argumento que dije que las desviaciones cuadráticas son menores con la media, pero que en algunos otros contextos hay que utilizar la mediana, ya lo dije en los salarios, por ejemplo. La utilizamos ¿por qué? Porque si vemos esta gráfica que está ahí con estos datos de distancia y de minutos, es un ejemplo en el cual vamos a entregar un paquete como estas empresas de Federal Express, ¿no? O de HL. Tenemos que si la distancia es de 215 kilómetros, pues el tiempo de entrega va a ser, en este caso me lo inventé yo, es de 1440. Imagínense que estamos con esta empresa cerca de San Salvador, en el centro, y bueno, pues la distancia, evidentemente no, las distancias no las tenía en ese momento cuando creé este ejemplo, pero son 215 kilómetros, imagínense, este punto de entrega. Bueno, pues voy a tardar 1440 kilómetros. Claro, si es el doble o si es 10 veces eso, si es 1350 kilómetros, pues la entrega, el tiempo de entrega va a ser en ese sentido mayor. Va a ser en minutos 6460 minutos. ¿De acuerdo? Tiene sentido. Si esto lo grafico, tengo los kilómetros en el eje de las X y los minutos de entrega en Y, pues evidentemente hay una relación lineal. Está claro que a mayor kilómetro de distancia, tardo más en entregar eso. Eso tiene sentido. Pero, como pueden ver, puedo sacar una línea de regresión. En este caso, ustedes saben, se crea simplemente poniéndose ahí encima, en Excel, agregar la línea de tendencia. Ahí ya la creo, ¿de acuerdo? Y pues ya está. Ahí está la línea de tendencia. Voy a regresar porque creo que ahí hice alguna acotación en sentido de poner estos cuadraditos que ustedes observan. Ahora bien, la diferencia para una observación, por ejemplo la tercera, de ese punto real que es este, y el punto medio respecto a la regresión, esa diferencia que vemos aquí, entre este punto y este, es la desviación. ¿De acuerdo? Esta diferencia es la desviación. Por remarcarlo, lo voy a copiar. Y me voy a Paint. Lo pego. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es de que las distancias que he estado diciendo, pues en el caso de la tercera es esto. Lo voy a poner en rojo. Esta es la distancia. La distancia para esta observación, pues es esta. Para la primera, pues prácticamente no la puedo dibujar porque están encima una y otra. Esta es esta. Esta es esta. Esta tampoco la puedo dibujar, está encima. Una y otra. Esta distancia. Bueno, pues estas distancias elevadas al cuadrado son las sumatorias de los residuales.
Y estas sumatorias de los residuales, lo que busca la regresión MCO es minimizarlas. O sea, lo que estamos diciendo es que, déjenme utilizar esta tableta, que la sumatoria de los errores, porque este es un error, es el error 3, este que está aquí, que no se ve, es el error 1, este sería el error 2, y así sucesivamente, puntos suspensivos, hasta el U10, me parece, o bien error n. Todos estos elevados al cuadrado es lo que busca minimizar mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Y ya vimos que ya de por sí las desviaciones cuadráticas son más pequeñas si utilizamos el criterio de la media que el de la mediana. Entonces es por eso que estamos utilizando el concepto de media. ¿Vale? Bien, entonces sigamos adelante. El concepto de media, en ese sentido, se justifica, y no la mediana, su uso porque es pequeño respecto a la mediana en términos de desviaciones cuadráticas. En el caso concreto, si yo saco el promedio, compañeros, de esto, pues es 762. Es el promedio de esa distribución. En el caso de los kilómetros, ahí está, perdón, los minutos, es el promedio, eso que ven ahí, 4104. La desviación típica, ustedes saben, lo voy a utilizar esto acá, déjenme poner como pizarra esto más grande, 500, para poderme desplazar hacia abajo. Entonces hemos dicho que la media pues no es otra cosa, eso es de kindergarten, ¿verdad? Sumatoria de las observaciones entre n. Ahora, la desviación típica tiene una particularidad, que es que parte de la varianza. Y es que cuando nosotros utilizamos la desviación y la elevamos al cuadrado, ya sabemos que esta sumatoria da 0, ya lo demostramos, esto da 0, pero elevado al cuadrado nos da la desviación cuadrática. Y si nosotros lo dividimos entre el número de observaciones, nos da la desviación cuadrática promedio. Esto es, de hecho, la varianza. Vean ustedes que entonces la varianza tiene una lectura interesante. Es nada menos y nada más que el promedio de las desviaciones cuadráticas. Ahora bien, este promedio puede no ser tan comprensible como la desviación típica. Por eso es que al sacarle la raíz cuadrada, yo tengo la desviación típica. Ese es el concepto de dispersión. Si este era un concepto de centralidad, este que está aquí, estos dos son conceptos de dispersión, válidos tanto uno como el otro, pero para utilizarlos en econometría utilizamos más la desviación típica, pero es una medida de dispersión, las dos. Entonces, lo que nos está diciendo la desviación estándar muestral, y esto de muestral es de que en lugar de dividirse entre n, se divide entre n-1. ¿Y por qué diablos entre n-1 y no n? Bueno, hay una demostración más complicada que la tenemos por ahí, que nos dice que en el caso de las medias, el valor esperado de las medias tiende a ser a la media poblacional. En el caso de la desviación típica o de la varianza, cuando se divide entre n-1, el valor esperado de esa varianza va a tender a la varianza poblacional. Si se divide entre n-1, que si solo se divide entre n. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. De ahí que se divide entre n-1. Se dice entonces que es una medida no sesgada, porque tiende al valor parametral, al valor de la población. Parámetro esa población como estimador a la muestra. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí que es 379, utilizando esto que hemos dicho, esta formulación. Aquí está. Y aquí esto. Pero
como es un cálculo manual, lo hacemos. Entonces, tendríamos acá la desviación cuadrática. ¿Estarán de acuerdo? De x, que siempre es 0, ahí está. Y de y, pues también, ¿no? En este caso, x es la distancia y y es el tiempo. Sin embargo, utilizamos pues esta desviación cuadrática. Veanlo. Ahí está. Nos da en este caso 1.297.860 y acá 3 millones, ¿no? Bueno, el punto aquí es que esta desviación cuadrática, lo voy a hacer acá, dividida entre el número de observaciones que a la vista es 10, pero como es n-1 es 9, me da este valor. Si yo le saco a este valor la raíz cuadrada, o lo elevo a la 0.5, que es lo mismo, me da el valor de 379, que es este que está aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la desviación estándar muestral. Bueno, ¿y qué diablos significa esa desviación de ese modo? Bueno, lo que está significando es que si el promedio es 762, bueno, pues esa es una lectura. Pero prácticamente pensémoslo de este modo, 400, 379, puede ser la banda por la cual está situándose esa observación en promedio. Puede estar desviada 400 unidades, 400 kilómetros en este caso, por encima o por debajo de la media. Ese es el concepto. Es decir, tenemos, sí, el valor central, que es 762, pero puede desviarse 379 unidades por encima o 379 unidades por debajo de eso, de esa media. Es decir, puede estar por aquí. No por acá, no por acá, sino en promedio estaría por aquí. Cierto, puede haber algún ejemplo, algún punto atípico que esté por acá, pero en promedio está por dentro de esa banda de desviación típica. 379 por encima, 379 por debajo. Eso es la dispersión, el concepto de dispersión. Ah, bien, perfecto. Y en cuanto a la variable y, pues también acá. Ok, hasta ahí estamos bien. Ya quedó claro el concepto de media, medida de centralidad y de dispersión, que no es la única. De dispersión tenemos un montón. Tenemos, además de la varianza, tenemos la desviación típica, pero no son las únicas. Podemos calcular el coeficiente de variación, ustedes lo saben, como la relación entre la desviación típica y la media. Tenemos el concepto de Dale, que es la sumatoria de las participaciones de una variable por el logaritmo de esto, que son las participaciones de la variable y de los individuos. Tenemos el índice Q, que no es otra cosa que lo mismo, solamente que sin logaritmos. Ahí está. Tenemos el coeficiente de Gini, que también es una medida de desviación. Tenemos medidas como la desviación media absoluta, la desviación media absoluta ponderada, que no es otra cosa que ver la distancia entre una observación con respecto a otra, entre esa misma observación, pero en términos absolutos. Es la otra, la desviación absoluta media ponderada, pues es lo mismo, solamente esto mismo, en términos de sumatoria, solamente que se pondera respecto a la participación de una de las variables, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de medidas de dispersión, pero un montón. Entonces, bien, pero ¿qué sucede por acá? Que me dice en una primera instancia que el beta 1 y el beta 0 son esto.
¿Y qué diantres es beta 1 y beta 0? Bueno, pues el beta 1 es la pendiente de esta distribución, de esta nube de puntos que están en una gráfica de dispersión. Esta pendiente que se dibuja aquí queda determinada por beta 1 y la proyección que tiene esta línea hacia el eje de las Y es la ordenada al origen, el beta 0. En otras palabras, dado que puedo apuntar aquí, si yo tengo una nube de puntos, ahí está, esto quiere ser una nube de puntos, y trazo una línea de regresión, lo voy a hacer más bonito, se puede aquí, ahí está. El beta 1 es esto, bueno, el beta 0 es la ordenada al origen y el beta 1 es el grado de inclinación de la pendiente. Vamos a demostrar después de dónde diantres viene el beta 0 y el beta 1 matemáticamente hablando. Viene de la minimización, de minimizar la sumatoria de esto respecto a beta 1 y a beta 2, y a beta 0. De ahí salen estos óptimos de esa minimización y hay una demostración matemática que ya haremos en su momento. Pero por ahora, crean que esto es el beta 1 y el beta 0. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos esto, que calcular estas sumatorias y en ese sentido es por eso que se justifica haber puesto antes esto que teníamos acá arriba. ¿De acuerdo? Lo voy a tener que poner más pequeñito por esa razón. Ahí está. Pues así va a tener que ser. Ahí está. Voy a tratar de, en deferencia a ustedes, de poner esto un poquito más grande. Creo que me lo permite así. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues la sumatoria de xy menos n por el promedio de x y de y, todo dividido entre sumatoria de x al cuadrado, nx al cuadrado. Ya veremos después que esto también se puede sintetizar de otra forma. Es decir, el beta 1 lo estamos poniendo como sumatoria de xy menos n veces el promedio de x, el promedio de y, dividido esto entre la sumatoria de x al cuadrado menos n veces el promedio de esto. Bien, pues esto al cuadrado, perdón. Esto se puede demostrar que en realidad es igual a la sumatoria en datos desviados de x1, x media, sumatoria de y1 menos y media. Y que todavía esto, en términos de desviaciones, si lo ponemos así, es x minúscula y sobre sumatoria de x minúscula al cuadrado. Y se puede demostrar desarrollando este binomio en sumatorias que es esto. Y esto que es esto. También es una demostración que no vamos a hacer ahora, pero que sí ya la hicimos. Y está en video. Pero la haremos en clase también. Ahí está. Bien, dicho eso, que lo voy a volver a hacer aquí. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Sumatoria de xy. Ah, bueno, pues sumatoria de xy, x por y, en términos absolutos es esto. Menos, ¿qué? Menos 10 veces que multiplica al promedio de x por el promedio de y. Ah, perfecto, me da esto. Ahora, el denominador no es otra cosa que la sumatoria de x al cuadrado menos 10 veces que multiplica a esta media por sí misma, o x al cuadrado, x media al cuadrado, como quieran. Divido estos dos
este entre este otro y claro, me da el 5.16. ¿Qué diantre es el 5.16? Me está diciendo que por cada unidad que se incrementa, en este caso la X, la Y va a incrementarse en 5 unidades. En otras palabras, que por cada kilómetro que se incrementa la distancia, el tiempo de entrega se incrementa en 5 minutos para los amigos. Ese es el concepto, es decir, que cada kilómetro se avanza en 5 minutos, lo cual, si vas o menos a, a una, en coche, si vas más o menos a una velocidad razonable, pues tiene sentido, ¿no? Puedes ir en 5 minutos o avanzar en 5 minutos 1 kilómetro, incluso menos, ¿no? Pero bueno, ahora bien, si esa es la lectura de 5.16, la pregunta para ustedes es, ¿qué diantres sería el 170? Que ya no lo hago porque me parece que es una eh, operación bastante simplona, pero bueno, mejor sí. Entonces tengo el promedio de Y, ahí está, menos el beta 1, que ya lo calculamos, que sería este, multiplicado por la media. Y me da 170. Ah, bien, interesante. Pero ¿qué diantres es 170? Y ahí está la pregunta, compañeros. De todos los que están escuchándome, pregunta, ¿qué diantres sería el 170? Si el 5.16 es el promedio, nuevamente el promedio, que por un avance de un kilómetro o por 1 kilómetro adicional, ¿cuánto me tardo en promedio en minutos en entregar ese paquete? En este caso son 5 minutos. Pero el 170, ¿qué diantres es? Vamos a preguntarle con la mano invisible a alguien, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está. Cerramos este. Y nos vamos acá. Ahí está. Y le preguntamos a compañero Adrián. ¿Está ahí? A las 3, a las 2, a la 1. No está el compañero Adrián. Compañero Alexandro. A las 3, a las 2, a la 1. No está. Conste que tomamos eso en cuenta. La compañera Alexandra. A las 3, a las 2, a la 1. Tampoco está la compañera. ¿Ok? ¿Quién está pendiente, por favor, compañero? Adelante. ¿Cuál es tu lectura? A ver. Mi lectura es que sería la variación del tiempo que se tendría, porque solamente por ver la fórmula estamos partiendo de analizar cuánto variaría respecto a ese beta 1 que sería lo que cambiaría en los kilómetros. Exacto. Entonces, para mí sería la variación del tiempo en minutos. Pero a ver, Rommel, fíjate. Tengo la ecuación aquí, ¿no? Sería Y es igual a beta 0, beta 1, en este caso por X. Hemos dicho que estos serían minutos. Y muy bien dicho, es en tiempo. Ahora veremos por qué. Y esto está en kilómetros. Eh, y en este caso esto es 5 y esto es 170 para los amigos. Evitamos los decimales. Ok, haciendo análisis dimensional, el análisis dimensional implica qué dimensiones están detrás de esa ecuación. Sabemos que kilómetros, ¿verdad? Solamente se pueden sumar con kilómetros, ¿de acuerdo? Eh, pero para que tenga sentido, esta es una tasa de cambio, el beta 1, y sería en este caso los minutos y aquí los kilómetros.
Evidentemente kilómetros y kilómetros se van y me quedan minutos. Para que se puedan sumar con minutos, a forciori esto debe de ser minutos. El beta 0 o el 170 tiene que ser necesariamente minutos. Y minutos más minutos, pues son minutos. Eso es análisis dimensional. ¿Qué dimensiones tiene en el trasfondo una ecuación? ¿Ok? En ese sentido, lo que has dicho que son minutos, ok, sí, son 170 minutos. Pero, ¿qué representaría esos 170 minutos? Rommel, ¿qué crees que sería? O algún otro compañero. Adelante. Buenos días, Lick. Yo creería de que esos 170 minutos sería el intercepto de la recta en el eje y sería que esos 170 minutos sería el tiempo de entrega cuando la distancia es 0. Así es, pero cuando la distancia es 0, compañera, muy bien dicho, y Rommel también, estamos diciendo que de alguna forma, a ver adelante, la mediana dice, no, fíjate que no, a lo mejor matemáticamente puede ser, no lo sé, puede ser, ahí tendríamos que descubrirlo, porque luego nos da la matemática, la estadística, unos resultados súper interesantes. Podría ser que sí sea la mediana, pero en este caso creo que no es. Más bien es matemáticamente lo que ha dicho la compañera anterior, es decir, en efecto es la intersección, pero más allá de que sea la intersección con el eje de las Y, es el tiempo que se tarda en embalar, en registrar, en administrar, en controlar ese paquete. Tarda 170 minutos. Otra empresa, por ejemplo, esto digamos que lo hace DHL, otra empresa que hay en México, por ejemplo, pudiera ser, o aquí, Federal Express. Y Federal Express a la mejor, tiene una pendiente como esta. Tarda más, tarda 10 minutos, pero su tiempo de embalaje, de registro del paquete, de relacionar, de controlar ese paquete que tiene, de qué estamos hablando, de un líquido inflamable, no, de un farmacéutico, de un material, etcétera, 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 pues a lo mejor tarda no 170, sino tan solo 70. 70 minutos, una hora. Entonces, vean ustedes que esto nos sirve en la logística para una empresa. Imagínense que podemos hacer este análisis y le decimos a la empresa, oye, pues ya te hice lo que te tarda Federal Express y lo que te tarda DHL. Y dices, bueno, pues ok, pues, qué bien. ¿Y de qué me sirve eso? Dice el director o el empresario, ¿no? ¿De qué me sirve eso, econometrista? Dices, bueno, pues evidentemente una primera lectura es que no conviene mucho Federal Express. Diría alguien que está ahí cerca y escucha, siempre está de metido, ¿no? Y dice, oye, pues sabes qué, pues vamos a contratar a Federal Express. Y tendrás que decir tú como econometrista, espérate tantito, vamos a tener que hacer un análisis más pormenorizado, pero quiere alguien hablar. A ver, adelante. ¿Alguien alzó la mano? O a lo mejor me escribió y yo... No, pues quizás la alzó sin querer. Ok, pues la pregunta sería acá, compañeros. ¿Esa sería la única lectura, es decir, contratar a Federal Express? Imagínense que este punto de intersección se puede calcular matemáticamente, pero este punto de intersección fuese, por ejemplo, imagínense 50 kilómetros. Dado que, ¿se acuerdan ustedes que esto es kilómetros, este eje? Y este eje son minutos. Bueno, pues en el punto de 50 kilómetros, imagínense
está esa intersección entre Federal Express y DHL. Pregunta, ¿entonces solamente contratamos a Federal Express? ¿Así tal cual? Compañero Rommel. No, dependiendo de los rangos de distancia, pues buscando eficiencia, ya el Intercepto nos está dando de que si fueran distancias menores a 50, pues saldría mejor Federal Express. Pero si fueran ya de larga distancia, considerado así, sale mejor DHL. Así Exactamente, que ambos. exactamente. Este es donde están los detalles, está el diablo o Dios, como quieran ustedes. En efecto, esta sería la lectura. Entonces, debemos tomar en cuenta algo que en economía a veces se olvida, de que una ecuación tiene implicadas, intrínsecas, tienen apegadas unas dimensiones. En este caso queda muy claro que la regresión tiene kilómetros y tiene minutos, y que la tasa de cambio es una relación entre minutos y kilómetros, que posibilita que estos kilómetros se conviertan, entre comillas, en minutos. Bueno, esa representación gráfica hay que intentarla siempre que se pueda, hay que hacerla siempre que se pueda, porque nos da lecturas muy interesantes. ¿De acuerdo? En el video que dejé, ahí demostramos que la función Cobb-Douglas, la función de producción Cobb-Douglas, es inconsistente. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo ahora, pero en el video sí que está. Hay una inconsistencia en la función Cobb-Douglas. Tan es así que puedes representar en la función Cobb-Douglas dólares igual a horas de trabajo. Ahí véanse el video si quieren en esa parte y podrán verlo si se adelantan. Pero lo vamos a hacer en clase eso después. Ahora bien, esta lectura es súper interesante porque entonces lo que realmente va a utilizar el econometrista es esto. Va a contratar estas dos funciones restringidas. ¿De acuerdo? Esa es lo que va a utilizar un econometrista. No va a utilizar solamente Federal Express, no va a utilizar solamente DHL, sino va a utilizar a las dos en una combinación para optimizar el tiempo de entrega. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos puede brindar la econometría, dar este tipo de asesoramiento o dar este tipo de evaluaciones. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que tenga esta información dirá, uff, pues pues el que tarda más o el que tarda menos, pues sería la mejor Vamos a dedicarnos a entregar solamente este tipo de distancias y se acabó, ¿no? Y le cobramos más a este tipo y le cobramos menos a este tipo. Pero eso solamente es para quien ve los datos de esa forma. Ver los datos de otra manera, en este caso con el análisis de regresión, nos da estas lecturas más interesantes. De contratar una empresa o dos empresas de acuerdo, como lo dijo Rommel, a la distancia. Perfecto. Ahora bien, vamos a avanzar porque tenemos todavía tiempo. Vamos a avanzar según nuestro plan al concepto de covarianza. La covarianza y correlación. Ya habíamos visto que esta es una medida de centralidad, ya habíamos visto que estas son dos medidas de dispersión. Ahora vienen las medidas de asociación. Covarianza y correlación son medidas de asociación. La covarianza es, vean ustedes, está aquí abajo, es esto que está aquí. Esto. No esto. Esa es la correlación. La covarianza es únicamente esto, el numerador. Y vean ustedes que es la sumatoria de las desviaciones de X y de Y en promedio. Es n-1, pero es un promedio finalmente. Es el promedio de esas desviaciones. ¿Y cómo se interpretan matemáticamente? Bueno, vamos allá. Vean ustedes, podemos plantearlo de la siguiente forma. Ahí está. Ahora bien, este es digamos, la centralidad, el centro. Ok, tanto de X como de Y. Ahora bien, si vemos los datos, la primera observación en términos de X
tiene una desviación, vean ustedes, de menos 547. Lo dibujamos. Aquí está X y acá está Y. Entonces, menos 547. Y Y, en este caso, tiene una desviación respecto a la media de 2664, es decir, 4 veces más. Y es comparable, ¿por qué? Porque estamos hablando en términos de desviaciones. Ya no estamos haciendo uso de el concepto de kilómetros, ni siquiera de concepto de minutos. Están en términos de desviaciones. Luego se pueden comparar. 4000 y algo. ¿4000 qué? Ah, no, 2900. Perdón, 2664. Pero interesante, negativo. Segunda observación. La segunda observación es de menos 437. Menos 437. Ahí está. Pero creo que puede ser mejor esta otra, ¿no? Tiene más sentido. Se parece menos. Menos 282. O esta incluso. Tiene más sentido. Menos 212. O sea, la mitad. Menos 212. ¿Y Y cuánto se desvía en este caso? 1224. Le voy a poner este con otro color para que vean ustedes la diferencia. $1224. Negativos. O sea, va en el sentido también que queremos, ¿no? Es una relación directa proporcional. Si es negativo X, la desviación de X, es negativo la desviación de Y. ¿De acuerdo? Porque vean ustedes ahora este caso extremo, ¿no? El 588. Voy a dibujar. 588 por acá en rojo. Y la desviación en Y va a ser de 2376. 2376. Entonces vemos que si X va hacia la izquierda, Y va hacia la izquierda. Si X va hacia la derecha, Y va hacia la derecha. Hay una relación directa proporcional. Si en cambio hubiese sucedido que X fuera para acá y Y fuera para acá, sería una relación inversa proporcional. Pero es que además estamos viendo otra cosa. Estamos viendo que hay una cierta proporción, que mientras X viene a ser algo así como la cuarta parte, Y reacciona, vean ustedes, 4 veces más. Y en realidad el promedio de beta 1 es 5, compañeros. Eso es lo que nos está diciendo el 5. Cómo sobrereacciona Y a X. Pero aquí ya estamos viendo un patrón. Estamos viendo que el patrón más o menos es de 4, ¿no? Es decir, si veo mi calculadora, yo veo que 2376, la de abajo, dividido entre 588, esto es de 4.04. Si yo veo la primera desviación, que era 2664 entre 547, es de 4.87. Si yo veo la observación segunda, que aquí está, 1224 entre 212, esto es de 5.77. Ya se habrán dado cuenta que el promedio de estas desviaciones de alguna forma me está dando este 5. Ahora bien, la covarianza viene a ser, ¿sí?, la sumatoria de las desviaciones de X, lo voy a poner así en términos de desviaciones de X, y las desviaciones de Y.
Cuando pongo minúsculas son desviaciones. Es decir, esto que está aquí es x mayúscula menos x media. Y esto que está acá es y mayúscula menos y media. ¿De acuerdo? Este promedio es la covarianza. Y la covarianza, en este caso le voy a llamar así COP, la covarianza de XY está entre menos infinito y más infinito. Lo único que me está dando aquí, en realidad, es el signo, menos o más. En este caso, la covarianza, como ustedes pueden observarlo, la covarianza, aquí está medida, y es positiva, es de 744,000. Y dices tú, bueno, 744,000, ¿qué? ¿No? ¿Que es mucho, es poco? Realmente no lo sabemos porque no tenemos una referencia. Solamente sabemos que es positiva, que hay una relación positiva, que si X se aumenta, Y va a aumentar también. Si fuera negativa, si X aumenta, Y va a disminuir. Pero en este caso sabemos que es una relación directamente proporcional, que la covarianza es positiva. Ahora, no nos dice mucho el número, porque, insisto, no tenemos una referencia. Ahora, las referencias son la división del producto de las desviaciones típicas, X y Y. Aquí está. Al dividirlo, entonces obtenemos el concepto de correlación. Es decir, que si yo divido esto entre la desviación típica de X por la de Y, me da el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, a diferencia del de covarianza, este sí que está entre menos 1 y 1, positivo. Ya tiene más sentido. ¿Por qué? Porque si tengo una R que está en 0.80, digo, se relacionan positiva y fuertemente. Igual si está en menos 0.8. Es una correlación negativa, pero fuerte. En cambio, en la medida en que esta correlación tiende a 0, digamos 0.2, pues es una correlación débil. Positiva, pero débil. Y así puedo estar jugando, ¿no? Entonces, mientras que las cotas son infinitas en la covarianza, las cotas son finitas en la correlación. Y es por eso que se utiliza el coeficiente de correlación y no el de covarianza, aunque están unidos. Las dos son medidas de asociación lineal. Atención, esto puede ser una pregunta de examen. ¿En qué consiste la diferencia de covarianza y correlación? Entre que una tiene cotas indeterminadas y la otra tiene cotas o límites determinados. ¿De acuerdo? Pero las dos son medidas de asociación. Ahora bien, en este caso, la R es del 94%, es decir, y aquí viene la lectura, hay una diferencia entre R y R cuadrada. R es el coeficiente de correlación, R cuadrado es el coeficiente de determinación. 94 nos está diciendo la asociación lineal. ¿Y de qué orden? Negativo o positivo. Es una correlación bastante fuerte, porque es del 94%, pero es que además es positiva. Entonces, en la medida en que X es positivo, Y va a ser también positivo. ¿De acuerdo? No sabemos todavía el orden de magnitud que existe entre las dos. Eso lo da el beta 1 y nos da 5.16. Si X se incrementa en una unidad, Y se va a incrementar en 5.16 unidades de Y. Eso es lo que nos dice beta 1. Aunque matemáticamente esta y estas dos, se relacionan también matemáticamente. Pero no lo veremos ahora. Ahora bien, sí veremos en cambio el coeficiente de determinación. Y nos dice que al elevar al cuadrado esto nos da 0.90. ¿Qué diantre de lectura nos da el R cuadrado? Nos dice que por una variación que sufre X, ¿cuánto explica de esa variación? Por una variación que sufre Y, más bien,
por una variación que sufre Y, ¿cuánto de esa variación es explicada por el movimiento de X? Y es explicado el 90%. Es decir, si la magnitud de Y es esta, ¿de acuerdo? Si esa es la magnitud de variación, Y estaría explicando el 90% de esa longitud. El 90% de esta longitud lo estaría explicando X. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo el coeficiente de determinación. Entonces, mientras el coeficiente de determinación nos dice en cuánto determina la variación X a la variación de Y, el coeficiente de correlación simplemente nos dice la afectación lineal, si es positiva o es negativa, si es fuerte o es débil. En este caso, en conclusión, tenemos que es una asociación positiva, fuerte, y que la determinación de X hacia las variaciones de Y es también muy fuerte, es del 90%. Está explicando X 90% de las variaciones de Y. ¿De acuerdo? Ok, veamos si tenemos otro concepto por revisar. ¿No? Ahí está. Coeficiente de determinación, estimador beta 1 y estimador beta 2. Esto lo veremos después, la prueba T y la prueba F. ¿De acuerdo? Bien. Cuestiones que todavía tenemos pendientes, compañeros. Bueno, pues hay que leerse el capítulo 3 del Gujarati. Yo les voy a enviar el Gujarati a su correo, el PDF, si acaso no lo tuvieran. Yo se los voy a enviar terminando esta clase. Hay que revisarse el capítulo 3. Hay que hacer un reporte y aquí es importante decirlo. Vamos a mencionar eso. Word. Ahí está. Que quede claro desde una vez. Cuando decimos reporte, estamos diciendo que hay que escribirlo a mano. Y hay que hacer en promedio 5 páginas. Si no se dice alguna otra cosa. A mano, compañeros. Y hay que enviarlo en PDF. O sea que ustedes lo que van a hacer es fotografiarlo, convertirlo en PDF y enviarlo al correo. Lo que vamos a hacer es que van a enviar ustedes, por favor, esto es importantísimo, porque después las tareas hay que contabilizarlas. La tarea la van a poner acá, tarea en el subject o en el tema del correo, tienen que poner esto. Tienen que poner tarea del, en este caso, del 11 de agosto. En este formato, compañeros. No me van a poner ustedes 11 de agosto del 2000. No. Van a poner tarea del 11 de agosto. No necesitan poner el año porque eso ya... ¿Por qué? Porque si yo quiero revisar esta tarea después, va a ser más fácil que yo la localice de esa forma. Entonces van a poner tarea del 11 de agosto. Ya después ponen un punto si quieren y ya ponen ustedes lo que se les dé la gana. Pueden poner, por ejemplo, revisión de conceptos básicos. Media, desviación típica, etcétera, ¿no? Pueden poner lo que quieran, pero esto, por favor, que esté, debe de estar, porque esto va a ser para mí mi referencia después, cuando lo busque. Entonces, ese es el tema del correo. Lo van a enviar, nosotros tendremos clases los martes, ¿verdad? Y jueves. Lo van a enviar el sábado, compañeros. Si hacemos una tarea el martes y si hacemos una tarea el jueves,
ustedes tendrán chance de gestionar su entrega, no el mero día o mañana, sino hasta el sábado. Y lo van a hacer, preguntaré a Rommel, que fue el que ha contestado. Rommel, ahí está, compañero. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿A qué horas te parece bien la entrega el sábado? Hasta la noche. Sí, lo que tú digas. Sí, hasta sábado hasta las 11:59. Híjole, ya es demasiado noche, ¿no? Un poquito más temprano. A las 8. Ok, entonces de 8 a 9 pm, entre 8 y 9 pm, pueden enviar su tarea. Ah, que yo la terminé el viernes, me voy a esperar ahí, nada más porque usted dijo. No, 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 tranquilos. Ustedes pueden, acuérdense ustedes, si la hacen el viernes, pueden ustedes agendarla y entregarla en esta fecha y en este día. ¿De acuerdo? Eso creo que ya no es problema para ustedes, ¿no? Entonces, si la hacen antes, bueno, pues la agendan, la programan para que se envíe a las 8. Pero eso, entre 8 y 9 espero su tarea. ¿De acuerdo? Más tarde, es decir, a las 10 o un día después, esa tarea puede valer menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces que quede claro que pueden enviarla entonces ustedes el sábado. No tienen por qué enviarla el miércoles ni el viernes, sino el sábado. Gestionan ustedes su tiempo, etcétera, etcétera. Y pueden enviarla de 8 a 9. Entonces, cuando yo diga, envían ustedes su tarea, ya sabemos que la pueden enviar el sábado. La del martes y la del jueves. ¿De acuerdo? Pero hay que enviarla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna duda sobre la entrega de tareas? Las calificaciones. Van a ser 6 evaluaciones. 6 evaluaciones que hay que hacer. La primera evaluación, que es un examen, será el 20%. Después viene una serie de tareas. Tarea que costará el 10%. Después tendremos una segunda evaluación. Costará el 20%. Todas las evaluaciones, las clásicas que antes teníamos, clásicas entre comillas, porque después había una tercera evaluación. Esta es la segunda evaluación. La tercera evaluación pues va a valer también 20%, la evaluación última. Ahora bien, a mí me piden que haga estas tareas, ¿no? Pues entonces habrá una tarea, digamos, 2, aquí está la tarea 1, y una tarea 3. Estas van a valer, 10%. La suma de todos ellos, ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Nos va a sumar 90%, por tanto, una tarea de estas, posiblemente esta, tenga un valor de 20%. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué va el asunto? Estas serían más o menos las evaluaciones que voy a hacer. ¿De acuerdo? Es una propuesta. Si alguien tiene una propuesta diferente, lo podemos ver el próximo martes, ya cuando nos veamos presencialmente. Pero más o menos esto es lo que haremos, ¿no? Ahora bien, yo dejo demasiadas tareas como las que he dicho. ¿De acuerdo? Y generalmente a veces lo que pido a veces ni siquiera es eso, sino replicar lo que hemos hecho en clase. Vamos a ver, a su vez, tengo un minuto ya de excedente. Vamos a ver eViews, vamos a ver R, vamos a ver Stata, vamos a ver Gretel y algún otro programa que por ahí se me escape, ¿de acuerdo? Todos esos programas les pido que tengan atención porque les voy a enviar este programa, la versión 6 al menos, o la 8. Hay que instalarse el RStudio desde ya. Yo les puedo enviar el Stata 15 y hay que instalarse el Gretel, que es totalmente gratuito. El Gretel que ya está en la versión 2022.
En este caso entonces yo enviaría estas, pero ustedes tienen que, las otras dos, que instalarlas, compañeros. ¿De acuerdo? Tienen que instalarlas desde ya. En sus máquinas. Tienen que ser capaces de eficientar sus máquinas, quitarle todos los archivos mal habidos que puedan tener ahí, compañeros. Hablo de los hombres, ¿de acuerdo? Y hacer eficiente su máquina, que no sea lenta. Acuérdense ustedes que hay ciertos trucos para hacerla rápida la máquina. Ya los veremos esos trucos más adelante por cuestiones de tiempo, no lo puedo hacer ahora. Pero hay que hacerlo ya, ¿de acuerdo? Bien, nos veremos el próximo martes, si lo indico por la hora, digo, se los indicaré por correo. Si nos vemos presencialmente, me parece que sí, ya lo podemos hacer presencialmente, pero aún así tengo mis reservas porque todavía hay que hacer algunos ajustes. Pudiéramos todavía vernos de manera virtual, ya se los comento eso. Pero la idea es de que todos los martes, vamos a vernos presencialmente. Eso es así. Esto es por cuestiones de la universidad. Ya no es una cuestión de decisión. Todos los martes nos vemos presencialmente en el DOE, hasta donde yo tengo entendido, que es el edificio nuevo, en el tercer piso, me parece. Ahí he dado clases ya, ahí nos veremos. Pero tendrán ya que manejar todo eso, por favor. Es importantísimo. No quiero que perdamos tiempo en que, ¿cómo instalo el R? Pues les voy a enviar cómo instalar R. Cómo instalar, en este caso, Gretel. También les voy a enviar cómo instalar Gretel. ¿De acuerdo? Pero es importante que ya tengan todo eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros, sobre el curso? Adelante. No hay que hacer reporte de esta semana, ¿verdad? Sí. El reporte va a ser el capítulo 3 del Gujarati que les enviaré hoy y lo entregarán el sábado de 8 Ok. a 9. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, pues un saludo. Ya nos presentaremos más formalmente el próximo martes o tan pronto se pueda. No sé si alguien quiere hablar también. Sí, disculpe, dijo que este martes vamos a vernos. Lo que decía era que posiblemente nos veamos porque es que sabes que todavía están en ajustes, hay que solicitar el laboratorio oficialmente, puede ser que me contesten de forma retardada y esto puede ser que nos veamos no este próximo martes sino hasta el próximo, pero en todo caso yo les comento esto por correo, ¿de acuerdo? Se los verifico Ok, por correo. gracias. Bueno, ok, si no hay más dudas, compañeros, les dejamos aquí la clase, la liga. Adelante, ¿alguien quiere hablar? Adelante. Vale, ok, Alison. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces grabo esta sesión, la subo por YouTube y les envío la liga por correo. ¿Vale? Entonces, capítulo 3 se entrega en un resumen a mano, fotografiado y convertido en PDF y me lo envían esto el próximo sábado a la hora acordada. Bien, hasta la próxima, compañeros. Bye.